Mi nombre es Víctor Palacios, soy curador en jefe del Museo Cabañas y curador de esta exposición también. Los temas centrales son cuestionar cómo se cuenta la historia, no solo a través de los libros, no solo a través de la literatura, sino a través del uso del espacio público, a través de la escultura. Creo que es un tema muy polémico desde hace mucho tiempo, no solo en México, sino en todo el mundo. La manera de contar, de hacer oficial, digamos, la historia y que a través del tiempo eso vaya perdurando y dejando una huella que en teoría, en términos históricos y en términos también antropológicos y en términos sociológicos, nos va dejando un legado, nos va diciendo qué es lo que somos. Pues Cintia Gutiérrez es una de las artistas mexicanas contemporáneas con mayor proyección a nivel nacional e internacional. Yo llevo 3 años y medio viviendo en Guadalajara. Al llegar a esta ciudad y al llegar al Museo Cabañas, fueron de las primeras cosas que salieron como algo que teníamos que hacer de manera evidente, ¿no? La exposición se presentó en febrero de este año hasta mayo. Y gracias al apoyo de la Fundación Bancomer y gracias a la colaboración entre el Carrillo Gil y el Museo Cabañas, pudimos traer la exposición acá ahora. Me hicieron una invitación desde el Museo Cabañas, la directora Susana Chávez Brandon y el curador en jefe Víctor Palacios, a hacer una revisión de mi trabajo para el museo. Entonces empezamos a trabajar en una revisión de mi obra y decidimos hacer unos proyectos nuevos y de alguna manera revisitar trabajos anteriores. Entonces aquí tenemos varios conjuntos de obra, son alrededor de 13 piezas en distintos medios y formatos, pero en general mi obra aborda conceptos como identidad, historia oficial, memoria impuesta, cómo se construyen las identidades nacionales, cómo se construye en una estructura colapsada y cómo se pueden trazar nuevas líneas desde ahí. Un poco es en general lo que se plantea desde el trabajo, ¿no? En realidad se plantean más preguntas o más interrogantes a partir del trabajo. Pues mi proceso creativo es bastante variado. Las ideas surgen cuando se cruzan varias cosas, ¿no? Como entre algo que estás leyendo, entre algo que estás viendo cuando estás caminando, que no habías notado cuando habías caminado por ahí 100 veces, ¿no? Entonces, creo que tiene mucho que ver con cambios de enfoque. Y entonces encontrar eso dentro de la rutina o encontrar eso dentro de la historia o encontrar... pienso mucho, por ejemplo, en un hilo y cómo de pronto en el hilo hay una parte que no se estiró bien y es un fallo. Esa particularidad me gusta mucho, ¿no? Y eso es lo que le da a un textil un valor impresionante. Y entonces creo que eso, las fracturas, injertos, incisiones, son algo que me interesa mucho, ¿no? Y donde puedan convivir elementos muy distintos. Y creo que de alguna manera mi proceso mental funciona como de manera paralela que el material, ¿no? En Falsos Peregrinajes se trata de una instalación compuesta por roca volcánica y pedestales de MDF con laca blanca. Y lo que me interesa en esta pieza es pensar en cómo esta identidad o estas imágenes que se repiten en nuestra cabeza se van distorsionando, ¿no? Y de alguna manera esta especie de ruina arqueológica en donde se empalman elementos de diferentes culturas y conviven, en donde no se sabe qué está soportando a qué. No se sabe si se construyó el pedestal para la roca o la roca para el pedestal, que de alguna manera validan lo que soportan, ¿no? Cómo el pedestal blanco de alguna manera valida objetos o que valida lo que alberga un museo,
y qué sucede cuando los objetos se desplazan de su contexto real, o sea, qué se gana, qué se pierde y cómo nuestra identidad y todas estas imágenes que parece que se repiten se van distorsionando en una construcción muy particular y personal de cada quien, en donde todas las culturas originarias se empalman en una sola, es decir, como si fueran una sola, ¿no? Y entonces es una especie de ruina caprichosa, ¿no? En donde todo está conviviendo de una manera como muy plana. Bueno, Aliento Suspendido es una obra que consiste en 130 fragmentos de bronce, en donde la fuerza y libertad del águila, que ha sido emblema de muchos imperios y naciones, ahora se encuentra en pedazos, ¿no? Entonces nos encontramos con este horizonte incierto, roto, una identidad rota de alguna manera con esta pieza, ¿no? Y al ser en bronce no solo es el animal, sino el monumento también caído, fragmentado, ¿no? Y el cuestionar como esta pregunta de si debemos seguir pensando en estas construcciones e ideas de nación y si son vigentes aún, ¿no? Y después, con estos fragmentos, construyo o hago un dibujo sobre papel algodón en donde coloco cada uno de los fragmentos, trazo sus contornos y hago de alguna manera una especie de nebulosa en donde tenemos como una nueva configuración de este símbolo. Trabajé también un conjunto que se llama Sepulcros Modernos, en donde el espectador se topa con una serie de bases, el elemento museístico pulcro, blanco, en este caso no está soportando un objeto encima, sino que se encuentra atravesado por vetas de color. Y estas vetas de color están formadas por una amalgama de textiles elaborados de diferentes maneras, algunos en telar de cintura, otros en telares de pedales, muchos manualmente fabricados y otros ya más industriales, pero digamos todos tradicionales, ¿no? Y entonces, de alguna manera, se confrontan o irrumpen estas como otras historias contadas con las manos y se genera una línea orgánica que rompe con la pulcritud del pedestal blanco. Otro conjunto se llama Retrato de Sombras. En Tlaquepaque, Jalisco, una familia de apellido Panduro, a lo largo de varias generaciones, desarrollaron bustos de personajes heroicos con una habilidad impresionante. Los Panduro retrataron tanto a presidentes, retratos de Porfirio Díaz, de Maximiliano de Habsburgo, John F. Kennedy, y me parece que están circulando en todas partes del mundo sin saber ahora realmente quién es el autor de cuál pieza. En este caso, la pieza que presento aquí, solamente nos encontramos con réplicas de los pedestales de las piezas de Panduro. Entonces, digamos que los pedestales están cargando un vacío o sombras, ¿no?, que se van desvaneciendo, y de esa manera hablar un poco del arte, la artesanía, la escultura, la memoria, el olvido y la identidad. La obra de Cintia es particularmente interesante porque precisamente mezcla, digamos, una tradición académica relacionada más con el concepto de bellas artes, con una tradición, digamos, tradiciones ancestrales a nivel artesanal, en donde el oficio y la transmisión de conocimiento es algo muy importante. Entonces, es una de las características de su obra, el hecho de entremezclar la escultura relacionada con las bellas artes con materiales y técnicas de la artesanía o de las artes populares. A mí me gusta decirle que es una falsa retrospectiva. O sea, es una retrospectiva por un lado porque sí incluye obras realizadas desde hace 6, 7 años atrás, pero el centro de la exposición son piezas creadas de manera específica para esta exposición. Sí tiene este doble carácter.
Gobierno de México.